Que el Altísimo Dios Todopoderoso les bendiga a toda nuestra gente que ha estado conectada en la primera parte que hemos tocado del Espíritu Santo. Esta es la segunda parte que vamos a tocar con ustedes con el título El Espíritu Santo y los milagros. Pero antes déjenme compartir esta palabra en Marcos capítulo 16, 17, 18 dice así: estas señales seguirán a los que creen en mi nombre. Echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas, tomarán serpientes en las manos, y aunque beban cosa mortífera, no les hará daño. Sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. Estamos con el evangelista Carlos Pascual. Como dije en la primera parte, el evangelista Carlos Pascual es de origen cubano, nacido en Nueva York. Todos los ministerios que somos evangelistas tenemos diversidad de ministerios. Mi ministerio es específicamente un ministerio profético. Cuando estoy hablando de profético es que específicamente hablo de los acontecimientos finales y la venida del Señor. Esa es la especialidad de mi ministerio. Y hay múltiples otros evangelistas que tienen diferentes ministerios. El ministerio del hermano Carlos, del evangelista Carlos Pascual, es el ministerio de los milagros. Hermano Carlos Pascual, el evangelista Pascual, antes ya lo presentamos en la primera parte. ¿Existen los milagros todavía? Hermano, como dije al final del primer segmento, si existe Dios, existen los milagros. Porque Dios, lo sobrenatural para Él es natural. Es lo más natural que hay. Para Dios no es nada difícil sanar un cáncer, darle vista a un ciego, hacer un mudo hablar, levantar un paralítico, resucitar un muerto. Para Dios no hay nada imposible. La Biblia dice que lo que es imposible para el hombre, para Dios es posible. Y la Biblia dice que si podemos creer, Jesús hablando dijo, si podemos creer, al que cree, todo le es posible. Al que cree en Dios, al que cree en su palabra, todo le es posible. Así que, mire, yo siempre digo que los ingredientes para que suceda un milagro, primero tiene que haber la necesidad. Y segundo, tiene que haber la fe. Cuando se juntan esas dos cosas, producen el milagro. Fíjese que hace años, volviendo a la pregunta principal, hace bastantes años me invitaron en una mesa redonda en una radio bautista muy famosa, y estaban todos los pastores, profesores de instituto bíblico, bautistas, y todos hermenéuticos, escépticos en cuanto a este tema del Espíritu Santo. Y el tema que se estaba tocando era el hablar en lenguas o el bautismo del Espíritu Santo. Y entonces la pregunta, cuando entramos en todos allí, en la mesa redonda, la pregunta que me hicieron en vivo en la radio fue: hermano Bolañes, ¿todavía se puede hablar en lenguas? ¿Todavía existe la llenura, la manifestación del Espíritu Santo? Amén. Y yo la respuesta fue casi semejante a la suya. Yo le dije, yo les voy a contestar con otra pregunta. Y de acuerdo a lo que ustedes me contestan, están dando la respuesta. Hebreos dice que Dios es el mismo de ayer, amén, de ahora y por siempre. Si le vuelvo la pregunta a ustedes, le dije a todos ellos, ¿todavía existe Dios? Por supuesto que sí. ¿Sigue siendo el mismo de ayer, de hoy y por siempre? Por supuesto que sí. Entonces, ¿qué impide que el Espíritu Santo, amén, siga dando el don de lenguas, siga dando el don de milagros y siga manifestándose en milagros? Amén. Tú lo has visto, lo miras, porque ese es tu ministerio. Amén. Tu ministerio es el ministerio, no solamente de salvación, porque sí, es el énfasis de todo, amén, evangelista, va la salvación de las almas. Así es. Pero en ese ministerio va el respaldo. Amén. En ese respaldo está el asunto. En el caso, por ejemplo, de mi ministerio, es un respaldo de ciencia. Así es. Porque son dones. El caso, el don que yo tengo es el don de ciencia. ¿Qué es el don de ciencia? Que Dios me da a la hora de la administración el conocimiento científico profundo. Y ahí es por eso que en nuestro ministerio tenemos muchísima gente, aún científicos, gente de la NASA y todo observando. Don de ciencia, directamente, eso que muchos lo han malinterpretado. Don de ciencia es el don de conocimiento en profundidad.
En el caso tuyo es el don de milagro, o sea, el énfasis tuyo es salvación de alma, pero el respaldo para salvar esas almas es el don de milagro. Amén. Cuéntanos algunas de esas experiencias de los dones, de ese don de milagro que el Señor te ha dado, que tú lo has vivido, que tú lo has visto, que no te lo han contado, que lo has visto en tu ministerio. Bueno, como en el libro de los Hechos, antes del Pentecostés, del capítulo 2 del libro de los Hechos, de los feligreses que estaban, hubo un antes y un después en su vida espiritual. Antes del Espíritu Santo ellos no estaban haciendo nada, estaban predicando, más estaban escondidos. Amén. Cuando llega el Espíritu Santo, que fue promesa de Dios, el Señor le dijo, ustedes van a recibir el Espíritu Santo y van a recibir poder, y con ese poder y con ese Espíritu van a ser mis testigos en Jerusalén, Judea, en toda Samaria y hasta los confines de la tierra. Y en el capítulo 2 del libro de los Hechos, cuando ellos reciben ese fuego, ese poder, ese bautismo del Espíritu, inmediatamente dice la palabra que cuando lo reciben, comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu le daba que hablase. El Espíritu, cuando uno es lleno del Espíritu Santo, ahí mismo automáticamente el Espíritu Santo te da un lenguaje celestial que solamente Dios entiende. Escuchen lo que estoy diciendo, solamente Dios lo entiende, el diablo no puede entenderlo. Por eso es bien importante, más adelante la palabra dice que oremos en el Espíritu, que oremos en lenguas. ¿Por qué? Porque es una oración poderosa, uno mismo no lo entiende. El diablo no lo entiende, los demonios no lo entienden, los principados no lo entienden, solamente Dios entiende ese lenguaje. Entonces, por eso hay que pedir, hablando de los dones del Espíritu, el don de interpretación de lenguas. Pero sí es posible en estos tiempos ser lleno del Espíritu Santo, porque ese es requisito para llevar la palabra. Si una persona, si un creyente no está lleno del Espíritu, se le va a hacer bien difícil, casi imposible de llevar la palabra de Dios como Dios quiere que la llevemos. Porque después que estos 120 en el día de Pentecostés fueron llenos del Espíritu Santo, fueron bautizados con el Espíritu Santo, con poder y fuego, dice que ellos salieron sin miedo y predicaron en todas partes, y Dios los ayudaba y confirmaba la palabra que ellos predicaban con las señales que acaba de usted de leer. Amén. De echar fuera demonios, de hablar en nuevas lenguas, de poner manos sobre los enfermos y se sanaban. El libro de los Hechos, la gente dice Hechos de los Apóstoles, pero yo digo que son los hechos del Espíritu Santo a través de los apóstoles. En el capítulo 19 y verso 11, la Biblia dice que Dios usaba a Pablo de una manera extraordinaria. Dice que hacía Dios milagros extraordinarios. Claramente dice que hacía Dios, no era Pablo, hacía Dios milagros extraordinarios por las manos de Pablo. O sea que no era el hombre, era el Espíritu Santo a través de él. Claro, era un hombre lleno del Espíritu Santo y un hombre totalmente rendido a la tercera persona de la Trinidad. No es una fuerza activa, es una persona, el Espíritu Santo. Amén. En uno de esos múltiples de campañas que tú tienes de milagros, cuéntanos alguna experiencia fuerte que te impacta en tu vida, de esos milagros que son reales, que no se pueden negar. A mí me gusta cuando Dios hace milagros con los niños. Estaba en Ciudad Victoria predicando en una iglesia Asamblea de Dios que pastorea el hermano Chuy, le decimos hermano Chuy, creo que es Delgado, no me acuerdo de su apellido, pero ahí en Ciudad Victoria lo conocen. Y primer día de campaña, pues había un total de como unas 15 personas. Y dentro de esas 15 personas había una niña. La campaña comenzó jueves. El martes la diagnosticaron con cáncer en su piernita izquierda. Tenía cáncer de la rodilla para abajo y el cáncer había deformado la pierna. Entonces cuando ella llega al altar arrastrando su piernita. Entonces, pues yo le pregunto a la mamá qué es lo que está pasando. Entonces, el martes nos dijeron que la niña tiene cáncer en la pierna, entonces tengo que internarla este domingo porque le van a mochar la pierna para que el cáncer no se le riegue a las otras partes de su cuerpo. Y yo solamente le hice una preguntita a la niña. Le digo, niña, ¿tú crees que Jesucristo es el mismo de ayer, de hoy y por todos los siglos? Ella dijo, yo creo. Y cuando esa niña dijo, yo creo, fíjese lo que dijo la niña. Yo creo que Él es el mismo de ayer, de hoy y por todos los siglos. Ahí mismo la piernita deformada, Dios se la sanó.
O sea, yo vi con mis ojos, como la pierna que estaba así deformadita, que estaba así doblada, chueca, así. Se endereza la pierna. Y como es niña, ¿qué hace un niño? Se asusta. No, empezó a correr, empezó a jugar con los otros niños, brincar, saltar, corriendo. Y la mamá la lleva, pues ya tenía la cita en el hospital. Cuando llega y el doctor la ve y dice, ¿y tu niña dónde está? ¿Dónde está esa? No, esa no es, porque la pierna esa no está chueca. Esta es otra niña, no sé, esa misma es. Y haciendo los exámenes se dieron cuenta de que era la niña y que Dios había hecho un milagro. Y hasta el día de hoy todavía se habla de ese milagro. En esta pandemia que estamos en este momento en lo que se llama endemia, casi el fin de esta pandemia, se dieron múltiples de milagros. Perdimos muchísimos siervos de Dios, mucho pueblo que se nos fue, pero también tuvimos testimonio de pastores que vieron la mano de Dios. Yo siempre recuerdo a estos pastores de allí de Houston, tremendos siervos del Señor que son de aquí de Bronzeville, ellos, cuando la esposa le dice a su esposo que ore porque siente que el virus se la va a llevar, el coronavirus, y entonces en voz audible el Espíritu Santo le dice, no, dile que no ore por sanidad por ti, sino que ore reprendiendo al demonio del coronavirus. Así es. Hay casos, vamos a entrar en esto, Carlos, en que no necesariamente es por un milagro, sino por reprender un espíritu que está atacando a esa persona, porque eso es parte de la diversidad en los milagros de sanidad, ¿no? Sí, eso está en la Biblia. Vamos a la Biblia para que la gente no piense que estamos inventando algo. Dice en el capítulo 4 del Evangelio según San Lucas, dice, entonces Jesús, y verso 38, entonces Jesús se levantó y salió de la sinagoga y entró en casa de Simón. Dice, la suegra de Simón tenía una gran fiebre, que sí que su vida peligraba. La fiebre se la iba a llevar. Y dice la palabra que inclinándose hacia ella, Jesús, reprendió la fiebre. Y la fiebre la dejó. Inmediatamente la sierva se levantó y comenzó a servir. O sea que hay casos. Estamos hablando del Espíritu Santo y el Espíritu Santo nos dice qué hacer. A veces el Espíritu Santo me dice, solamente pon la mano. A veces el Espíritu Santo me dice, solamente habla la palabra. Hace 2 semanas, la Biblia dice que Dios usaba a Pablo de una manera especial porque de su cuerpo se llevaban paños a los enfermos. Y cuando llegaba un paño del varón de Dios, las enfermedades se iban y los demonios salían. Entonces yo uso un paño para limpiarme el sudor. Entonces había una niña en la iglesia que llevaba 3 días con fiebre, pastor. Y le hicieron todo y la fiebre no bajaba. Le dieron Motrin, Tylenol, de todo. La fiebre seguía ahí. Y ellos fueron tan, ¿cómo puedo decir? Creyeron tanto, no sé qué palabra usar ahí, que aún así trajeron a la niña a la iglesia enferma con fiebre. Porque sabían que Dios, había una posibilidad de que Dios la iba a sanar. Entonces estamos sentados ahí y el Espíritu Santo, yo solamente hago esto cuando el Espíritu Santo me dice que lo haga. Y hay mucha gente que estamos hablando anterior de sacarle provecho. De hecho hay un tipo, este tipo, el falso profeta de Costa Rica, el que idolatran los costarricenses, vende los paños, aleluya, se quita el sudor y los vende por dinero. Y eso es peligrosísimo, que le damos en la primera parte, pero termina. Es peligroso. A mí cuando el Espíritu Santo me dice, regala los paños, yo los regalo. Y no quiero que me den ofrenda por los paños. Me dijo el Espíritu Santo, ponle el paño a la niña. Dile al papá que venga, se lo das a él y él se lo pone a la niña. Y le pone el paño a la niña y eran las 8:33. Yo dije, para las 8:45 ya no va a tener fiebre. Ahí es, si uno sabe si uno es de Dios, ¿no? Porque si esa palabra no se cumple, va a decir, es un falso profeta. Hermano, las 8:35, 8:40, el papá le quita el paño. Y yo dije, ¿por qué le quitó el paño? Todo con el año todavía está caliente, con fiebre. Y dije, no, yo no dije, el Señor me dijo, para no decir que yo dije, el Señor me dijo a mí que no a las 8:40, a las 8:45, vuelve y ponle el paño otra vez. Y se le pusieron el paño. Llega a las 8:45, le quitamos el paño y ya no había fiebre. Entonces esos son los milagros los milagros que Dios hace.
La diversidad de milagros. En algunos casos es simplemente poner las manos. Poner las manos. En otro caso, reprender. En otro caso, solamente hablar la palabra. Me acuerdo que me trajeron una endemoniada ahí en Ciudad Mante, Tamaulipas. Me traen la endemoniada y cuatro ujieres aguantándola porque la unción y la presencia de Dios era tan fuerte que la endemoniada, el demonio no resistió y salió por la puerta corriendo. Los ujieres le caen atrás. Entonces me la traen, ya yo estoy ministrando a las otras y cuando la veo, le dice, suéltenla que ya está libre y sigo ministrando. Y el pastor Tomás Espinosa se me queda mirando. ¿Eso es todo lo que vas a hacer? ¿Eso es todo? ¿Qué quieres? El Espíritu Santo me dijo que ya estaba libre. ¿Para qué le voy a ministrar yo? Hay gente que yo no tengo que ni tocar, pastor. No, ni los toque, ni ore por ellas, porque antes de tú poner las manos, ya yo los toqué, ya los sané, y ya están sanos. Sucedía con Gigi Ávila y con T.L. Oswald. Conocí a un pastor, nunca se me olvida esta experiencia, allá en Ámsterdam, cuando era un jovencito, allá en los 80, viviendo yo en Ámsterdam, en Holanda. Nos salimos de la clase con el pastor holandés, allí en Ámsterdam, para tomar el cafecito, esos cafecitos europeos que también tú los extrañas, cubanos, mismo estilo cubano, así va. Estamos tomando y él me dijo aquí, ahí en un costado de la universidad, está la plaza principal, y dice, Bolaire me dijo, yo estuve aquí. Esto estaba repletísimo, más de 200,000 personas. Wow. Y tenían cualquier cantidad de paralíticos, personas en camas, en cama, traían así y todo. Y dijo, y ni siquiera T.L. Oswald comenzó a orar, sino que en plena prédica, ese era lo de él. Empezaban a levantarse los enfermos, levantarse. Ese era lo de T.L. Oswald. Así Dios lo usaba, ¿eh? Sí. Porque Dios le dijo a él, mira, ya tú no vas a poder poner manos sobre todos los enfermos que vengan. Por son multitudes. Son multitudes. Él le dijo, solamente hablando la palabra. Porque dice la Biblia en el Salmo, si no me equivoco, Salmo 107 y verso 20, dice que Él envió su palabra y con su palabra los sanó. O sea, la palabra tiene poder para sanar. A veces también en las campañas ha sucedido así, que nosotros predicando la palabra, la gente en la audiencia se está sanando. Están sanando. O sea, el Espíritu Santo hace como Él quiere hacer. Entonces, ¿cuál es el trabajo mío? Ponerme a mi persona primero. Es aprender a ser dirigido por el Espíritu Santo. Y si nosotros leemos la Biblia y vemos que Jesús sanó varios ciegos, no a todos los sanó igual. Así es. O sea, que Él se estaba dejando dirigir por el Espíritu también. O sea, a uno le escupió los ojos. Agarró lodo. Otro al lodo. A otro le tocó los ojos. O sea, que no siempre tú vas a orar por una persona igual que oraste por la otra. En síntesis es dejarse llevar por el Espíritu Santo. Y cuando es el Espíritu Santo, hay respaldo de Dios. Totalmente. Me acuerdo que aquí en Apodaca, Nuevo León, llega un recién convertido y me dice, Manuel Pascual, tengo una hernia aquí, el Espíritu Santo me da un puño. Pero si yo lo hago en la carne, ahí se queda la hernia y aquel me va a caer encima. Pero cuando yo le hago así, él me se mira y me mira a mí, pero se mira otra vez y ve que la hernia desapareció. Porque él se asombró que yo le había dado un puño. Pero cuando vio que la hernia desapareció, entonces pues dijo, ¡wow! ¡Wow! ¡Oh! O sea que el hombre se quedó asombrado. Y ese era su testimonio, porque lo testificó varias veces. Es la diversidad, estamos llegando a la parte final en este momento. Estamos hablando del Espíritu Santo. Pero mire, perdón que le corte, hermano, pero mire, sí. mire. La Biblia habla en Romanos 8:14 que los que son dirigidos por el Espíritu de Dios, estos son los llamados hijos de Dios. Entonces, ¿cuál es la meta nuestra? Aprender a ser dirigidos por esa tercera persona de la Trinidad. Y en el capítulo 16 del libro de los Hechos, ya termino con esto, dice la palabra, y verso 6, dice, y atravesando Frigia y la provincia de Galacia, les fue prohibido por el Espíritu Santo hablar la palabra en Asia. ¿Había almas perdidas en Asia? ¿Sí o no? Claro. Por el Espíritu Santo, no quiero que vayan ahí. Okay. El misterio del Espíritu Santo. Dijo que no. Del Espíritu Santo dijo que no. A veces el Espíritu Santo dice que sí. Había almas perdidas, pero no había pueblo de él ahí. No. Ese es un tema muy importantísimo, sí. Que por cierto, voy a estarlo tocando en algún momento, ese tema, ese misterio de cuando él dijo, mis ovejas
Oye mi voz. Oye mi voz. Quiere decir que hay ovejas que no son de Él. Amén. Lo voy a estar tocando, por cierto, estamos en ese tema profundo, espérenos, que lo quiero tocar con uno de los íconos de las Asambleas de Dios de México, dos de los íconos, que es el hermano Ignar Valle, lo tienes que conocer. Sí, lo conozco. Lo conoces, Sí, sí. Ignar y a Daniel de los Reyes. Sí, mis amigos. Estos dos yo los considero los íconos teólogos. Los señorones de teología de las Asambleas de Dios en México, cuando yo voy a tocar ese tema profundo. Terminamos, porque ya estamos terminando, Pascual. La diversidad, entonces, hay que dejar que sea el Espíritu Santo quien nos dirija en el púlpito cuando tenemos el ministerio, en la administración, el ministerio de sanidad, que es tu ministerio no solamente de ganar alma, sino también respaldado por milagros. Por milagros. La Biblia dice, hablando de los dones del Espíritu, y uno de los dones es el hacer milagros. Pero acuérdese, es todo siendo dirigido por el Espíritu Santo. O sea, yo no me puedo antojar de orar por una persona porque yo quiero orar. No, yo tengo que ser dirigido por el Espíritu de Dios. Tiene que ser el Espíritu Santo totalmente envuelto en el asunto para que el nombre de Jesucristo, no el nombre del evangelista Carlos Pascual, sino que el nombre de Jesucristo sea glorificado. Vamos a terminar con esto, con una pregunta que tú me hiciste. ¿De quiénes son los dones? ¿Son tuyos? No. ¿Son de estos falsos profetas manipuladores que se han hecho muchísimo dinero Tampoco. manipulando? Que de ello hablo en este libro en profundidad. Los falsos profetas. La respuesta es sencilla. Del Espíritu Santo. Son los dones del Espíritu Santo. Son del Espíritu Santo y Él los administra como a Él le parezca. Así es. Estamos finalizando con unas palabras para decir a nuestra gente, a nuestra audiencia. El Señor es el mismo de ayer, de ahora y por siempre. Si en tu familia hay alguien que está pasando un momento crítico de salud, donde la ciencia dice que ya no puede hacer nada, ahí es donde Dios interviene. Así es. No olvides. El evangelista Pascual dice que solo necesita dos cosas. ¿Te acuerdas? Mire, cosas. dos cositas para recibir un milagro. Ya usted sabe que existe la necesidad. Ahora, el segundo ingrediente es la fe en la palabra de Dios. Amén. Usted tiene que entrar aquí en la Biblia, especialmente en los evangelios. Y la Biblia dice en Hebreos, ¿verdad? Capítulo 3 y verso 8, que Jesucristo es el mismo de ayer, de hoy y por todos los siglos. Y usted se mete en los evangelios y cada vez que usted ve que Jesús sanó a un leproso, que Jesús sanó a un ciego, que Jesús sanó a un mudo, usted dice, Señor, tú eres el mismo de ayer, de hoy y por los siglos, como lo sanaste a ellos, así también ahora mismo me sanas a mí. Eso es fe. Está la necesidad y está la fe. Y ahora se produce el milagro en el nombre de Jesús. Como pasó con la niña. Sí. Como el corazoncito de un niño Sí. en su inocencia, cuando tú le dijiste, Le pregunté. ¿tú crees que él es el mismo de ayer? Y la niña dijo, sí. Sí creo. Lo creo. ¡Pum! Pum. Su piernita. Su piernita que estaba deformada se restauró. Así es que ahí está el secreto. El Señor sigue siendo el mismo de ayer, de ahora y por los siglos. El Espíritu Santo es real. Y uno de los dones del Espíritu Santo son los milagros. Amén. Por favor, familia, los que nos están viendo, si en algún momento estás pasando un momento difícil de salud en tu familia, o momentos críticos también emocionales, porque no solamente está cuestiones de salud, Pascual, Amén. también puede haber problemas de depresión, Amén. que está pasando una prueba durísima. Ahí viene uno de los dones del Espíritu Santo, Amén. el don de consolación, Amén, así es. de restauración. Es decir, aprendamos a poner nuestra total vida en las manos del Señor. Y no olvide que el Espíritu Santo es Dios también, Amén. porque es el mismo Dios. Amén. Que el Altísimo Dios Todopoderoso les bendiga, pero Carlos, dale una información donde te pueden contactar si desea la gente para tener campaña de milagro en sus iglesias. Amén. Ahí me pueden buscar por las redes sociales como evangelista Carlos Pascual y me pueden mandar un inbox. También pueden llamar al teléfono del ministerio, que es el área code, el ADA en Estados Unidos, es el 956-998-6255. Lo repito otra vez, el teléfono personal mío es el 956
998-6255. Llame, pastor, que con mucho gusto ahí estamos para trabajar juntamente con usted. Y no se asuste, el hermano Pascual no cobra por predicar. Yo le salgo bueno, bonito y barato. Gloria a Dios. Que el Altísimo Dios Todopoderoso me les bendiga a toda nuestra gente y adelante, el Rey viene pronto. Amén.